Amado Hijo, amada hija de Dios, antes de que el sueño rinda sus ojos, quiero invitarle a soltar todo peso. No sé en qué momento exacto el dinero o las preocupaciones por el mañana comenzaron a apretar su corazón, pero hoy el Señor le dice: ven a mí y descansa. A veces, más pesado que la falta de dinero es ese miedo silencioso a un mañana que parece incierto. Quizás ha sentido que incluso sus oraciones rebotan en el techo, que nada cambia. Pero déjeme decirle algo con ternura. Dios conoce perfectamente su situación. Él no es indiferente a su mesa, ni a sus facturas, ni a sus anhelos más profundos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, encontramos un tesoro de promesas que fueron escritas pensando en usted. Dice la palabra: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Note que no dice que deba ser perfecto o joven, dice simplemente escuchar y seguir. Mientras descansa en su cama, sepa que la obediencia comienza en el corazón que confía. Dios no mira si está de rodillas o acostado debido a su cansancio o salud. Él mira que su alma está buscando su voz. Esta noche, acepte que el camino a la bendición financiera comienza con una rendición espiritual. Deje de mirar el saldo de su cuenta y comience a mirar la fidelidad de aquel que alimenta a las aves del cielo. Usted es mucho más valioso que ellas. La bendición de Dios no es algo que usted persigue, es algo que le alcanza cuando usted camina con Él. Duerma con la certeza de que el dueño del oro y la plata es su Padre, y Él ya está trabajando en su provisión mientras usted recupera sus fuerzas. Escuche bien estas palabras que el Señor le susurra hoy. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Qué promesa tan hermosa para un corazón cansado. No importa dónde se encuentre usted ahora, ya sea en medio del ruido del mundo o en la soledad de su habitación, la bendición de Dios no tiene límites geográficos. Para usted, que quizás siente que sus días de gran actividad han pasado, el campo representa ese lugar de esfuerzo silencioso, donde nadie lo ve, pero Dios sí. El campo es el lugar donde se siembra con paciencia y esperanza. Tal vez su campo sea su familia, su salud o esos pequeños ahorros que cuida con esmero. Dios promete que allí, en lo cotidiano y en lo escondido, su gracia florecerá. La provisión de Dios no siempre llega como un rayo caído del cielo. A menudo llega como una restauración del orden en su vida. Él le da sabiduría para administrar, abre puertas que parecían cerradas con llave y pone gracia en su rostro ante los demás. Al meditar en Deuteronomio 28, entendemos que ser bendecido en el campo significa que su trabajo, por pequeño que parezca a los ojos del mundo, dará fruto abundante bajo el rocío del cielo. Dios está ordenando sus finanzas ahora mismo. Él está quitando la angustia de su mente para que pueda ver las oportunidades que Él pone frente a usted. No se desespere si el milagro no se ve completo todavía. La semilla en el campo crece bajo tierra antes de salir a la luz. Su bendición está creciendo. Confíe en que el Señor enviará la lluvia a su tiempo
ni un segundo antes, ni un segundo después. Repita en su interior: soy bendito al entrar y bendito al salir. Deje que esta verdad sature sus sueños y disipe toda sombra de escasez. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Imagínese las manos de Jesús sobre su hogar, sobre su despensa, sobre su cartera. Él no quiere que usted viva en el miedo a la falta, sino en la seguridad de su abundancia. Un granero no se llena de la noche a la mañana, se llena con la constancia de la bendición de Dios sobre lo que hacemos. Dios promete bendecir la obra de sus manos. Aún en esta etapa de su vida, sus manos tienen poder a través de la oración y la fe. Al bendecir a otros, al ser agradecido con lo poco, usted está abriendo las compuertas para que lo mucho llegue. Dios quiere cambiar su posición de alguien que siempre está preocupado por las deudas, a alguien que vive en la libertad de su provisión. Dice su palabra que Él abrirá su buen tesoro, el cielo, para dar la lluvia a su tierra y para bendecir toda obra de sus manos. Y añade algo asombroso: prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esta es la identidad que Dios tiene para usted. Usted no es un mendigo de favores, es un heredero del reino. Mientras el mundo habla de crisis, usted hable de la provisión del pastor. Él es Jehová Jireh, su proveedor. Siéntase hoy abrazado por esa abundancia. No es una abundancia egoísta, sino una que le permite ser un canal de bendición para sus hijos, sus nietos y su prójimo. Visualice sus graneros llenándose, sus deudas desapareciendo y su corazón rebosando de gratitud. El Señor es fiel y su palabra no vuelve vacía. Finalmente, amado hermano, reciba esta promesa de autoridad sobre su vida financiera y personal. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Esto no significa orgullo, significa que usted ya no será esclavo de las circunstancias. Ya no será el miedo el que dicte sus decisiones, sino la palabra de Dios. Usted está por encima de la preocupación, por encima de la escasez, porque Cristo vive en usted. La bendición de Dios le da una nueva dignidad. Usted es un hijo del Rey, y un rey siempre cuida de su familia. Al terminar de escuchar estas palabras, sienta cómo la tensión abandona sus hombros. Dios ha escuchado cada una de sus peticiones silenciosas. Él ha visto sus lágrimas por las facturas no pagadas y por el deseo de ayudar a los suyos. No se preocupe por cómo lo hará Dios, solo confíe en que Él lo hará. Descanse profundamente, sabiendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mañana despertará con nuevas fuerzas, con una mente clara y con la paz de que su provisión está en camino. El cielo está abierto sobre usted. Descanse en su amor, descanse en su promesa. Amén. Amado Hijo, amada hija de Dios, antes de que el sueño rinda sus ojos, quiero invitarle a soltar todo peso. No sé en qué momento exacto el dinero o las preocupaciones por el mañana comenzaron a apretar su corazón, pero hoy el Señor le dice: ven a mí y descansa.
A veces, más pesado que la falta de dinero es ese miedo silencioso a un mañana que parece incierto. Quizás ha sentido que incluso sus oraciones rebotan en el techo, que nada cambia. Pero déjeme decirle algo con ternura. Dios conoce perfectamente su situación. Él no es indiferente a su mesa, ni a sus facturas, ni a sus anhelos más profundos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, encontramos un tesoro de promesas que fueron escritas pensando en usted. Dice la palabra: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Note que no dice que deba ser perfecto o joven, dice simplemente escuchar y seguir. Mientras descansa en su cama, sepa que la obediencia comienza en el corazón que confía. Dios no mira si está de rodillas o acostado debido a su cansancio o salud. Él mira que su alma está buscando su voz. Esta noche, acepte que el camino a la bendición financiera comienza con una rendición espiritual. Deje de mirar el saldo de su cuenta y comience a mirar la fidelidad de aquel que alimenta a las aves del cielo. Usted es mucho más valioso que ellas. La bendición de Dios no es algo que usted persigue, es algo que le alcanza cuando usted camina con Él. Duerma con la certeza de que el dueño del oro y la plata es su Padre, y Él ya está trabajando en su provisión mientras usted recupera sus fuerzas. Escuche bien estas palabras que el Señor le susurra hoy. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Qué promesa tan hermosa para un corazón cansado. No importa dónde se encuentre usted ahora, ya sea en medio del ruido del mundo o en la soledad de su habitación, la bendición de Dios no tiene límites geográficos. Para usted, que quizás siente que sus días de gran actividad han pasado, el campo representa ese lugar de esfuerzo silencioso, donde nadie lo ve, pero Dios sí. El campo es el lugar donde se siembra con paciencia y esperanza. Tal vez su campo sea su familia, su salud o esos pequeños ahorros que cuida con esmero. Dios promete que allí, en lo cotidiano y en lo escondido, su gracia florecerá. La provisión de Dios no siempre llega como un rayo caído del cielo. A menudo llega como una restauración del orden en su vida. Él le da sabiduría para administrar, abre puertas que parecían cerradas con llave y pone gracia en su rostro ante los demás. Al meditar en Deuteronomio 28, entendemos que ser bendecido en el campo significa que su trabajo, por pequeño que parezca a los ojos del mundo, dará fruto abundante bajo el rocío del cielo. Dios está ordenando sus finanzas ahora mismo. Él está quitando la angustia de su mente para que pueda ver las oportunidades que Él pone frente a usted. No se desespere si el milagro no se ve completo todavía. La semilla en el campo crece bajo tierra antes de salir a la luz. Su bendición está creciendo. Confíe en que el Señor enviará la lluvia a su tiempo, ni un segundo antes, ni un segundo después. Repita en su interior: soy bendito al entrar y bendito al salir. Deje que esta verdad sature sus sueños y disipe toda sombra de escasez. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano.
Imagínese las manos de Jesús sobre su hogar, sobre su despensa, sobre su cartera. Él no quiere que usted viva en el miedo a la falta, sino en la seguridad de su abundancia. Un granero no se llena de la noche a la mañana, se llena con la constancia de la bendición de Dios sobre lo que hacemos. Dios promete bendecir la obra de sus manos. Aún en esta etapa de su vida, sus manos tienen poder a través de la oración y la fe. Al bendecir a otros, al ser agradecido con lo poco, usted está abriendo las compuertas para que lo mucho llegue. Dios quiere cambiar su posición de alguien que siempre está preocupado por las deudas, a alguien que vive en la libertad de su provisión. Dice su palabra que Él abrirá su buen tesoro, el cielo, para dar la lluvia a su tierra y para bendecir toda obra de sus manos. Y añade algo asombroso: prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esta es la identidad que Dios tiene para usted. Usted no es un mendigo de favores, es un heredero del reino. Mientras el mundo habla de crisis, usted hable de la provisión del pastor. Él es Jehová Jireh, su proveedor. Siéntase hoy abrazado por esa abundancia. No es una abundancia egoísta, sino una que le permite ser un canal de bendición para sus hijos, sus nietos y su prójimo. Visualice sus graneros llenándose, sus deudas desapareciendo y su corazón rebosando de gratitud. El Señor es fiel y su palabra no vuelve vacía. Finalmente, amado hermano, reciba esta promesa de autoridad sobre su vida financiera y personal. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Esto no significa orgullo, significa que usted ya no será esclavo de las circunstancias. Ya no será el miedo el que dicte sus decisiones, sino la palabra de Dios. Usted está por encima de la preocupación, por encima de la escasez, porque Cristo vive en usted. La bendición de Dios le da una nueva dignidad. Usted es un hijo del Rey, y un rey siempre cuida de su familia. Al terminar de escuchar estas palabras, sienta cómo la tensión abandona sus hombros. Dios ha escuchado cada una de sus peticiones silenciosas. Él ha visto sus lágrimas por las facturas no pagadas y por el deseo de ayudar a los suyos. No se preocupe por cómo lo hará Dios, solo confíe en que Él lo hará. Descanse profundamente, sabiendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mañana despertará con nuevas fuerzas, con una mente clara y con la paz de que su provisión está en camino. El cielo está abierto sobre usted. Descanse en su amor, descanse en su promesa. Amén. Amado Hijo, amada hija de Dios, antes de que el sueño rinda sus ojos, quiero invitarle a soltar todo peso. No sé en qué momento exacto el dinero o las preocupaciones por el mañana comenzaron a apretar su corazón, pero hoy el Señor le dice: ven a mí y descansa. A veces, más pesado que la falta de dinero es ese miedo silencioso a un mañana que parece incierto. Quizás ha sentido que incluso sus oraciones rebotan en el techo, que nada cambia. Pero déjeme decirle algo con ternura. Dios conoce perfectamente su situación. Él no es indiferente a su mesa, ni a sus facturas,
ni a sus anhelos más profundos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, encontramos un tesoro de promesas que fueron escritas pensando en usted. Dice la palabra: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Note que no dice que deba ser perfecto o joven, dice simplemente escuchar y seguir. Mientras descansa en su cama, sepa que la obediencia comienza en el corazón que confía. Dios no mira si está de rodillas o acostado debido a su cansancio o salud. Él mira que su alma está buscando su voz. Esta noche, acepte que el camino a la bendición financiera comienza con una rendición espiritual. Deje de mirar el saldo de su cuenta y comience a mirar la fidelidad de aquel que alimenta a las aves del cielo. Usted es mucho más valioso que ellas. La bendición de Dios no es algo que usted persigue, es algo que le alcanza cuando usted camina con Él. Duerma con la certeza de que el dueño del oro y la plata es su Padre, y Él ya está trabajando en su provisión mientras usted recupera sus fuerzas. Escuche bien estas palabras que el Señor le susurra hoy. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Qué promesa tan hermosa para un corazón cansado. No importa dónde se encuentre usted ahora, ya sea en medio del ruido del mundo o en la soledad de su habitación, la bendición de Dios no tiene límites geográficos. Para usted, que quizás siente que sus días de gran actividad han pasado, el campo representa ese lugar de esfuerzo silencioso, donde nadie lo ve, pero Dios sí. El campo es el lugar donde se siembra con paciencia y esperanza. Tal vez su campo sea su familia, su salud o esos pequeños ahorros que cuida con esmero. Dios promete que allí, en lo cotidiano y en lo escondido, su gracia florecerá. La provisión de Dios no siempre llega como un rayo caído del cielo. A menudo llega como una restauración del orden en su vida. Él le da sabiduría para administrar, abre puertas que parecían cerradas con llave y pone gracia en su rostro ante los demás. Al meditar en Deuteronomio 28, entendemos que ser bendecido en el campo significa que su trabajo, por pequeño que parezca a los ojos del mundo, dará fruto abundante bajo el rocío del cielo. Dios está ordenando sus finanzas ahora mismo. Él está quitando la angustia de su mente para que pueda ver las oportunidades que Él pone frente a usted. No se desespere si el milagro no se ve completo todavía. La semilla en el campo crece bajo tierra antes de salir a la luz. Su bendición está creciendo. Confíe en que el Señor enviará la lluvia a su tiempo, ni un segundo antes, ni un segundo después. Repita en su interior: soy bendito al entrar y bendito al salir. Deje que esta verdad sature sus sueños y disipe toda sombra de escasez. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Imagínese las manos de Jesús sobre su hogar, sobre su despensa, sobre su cartera. Él no quiere que usted viva en el miedo a la falta, sino en la seguridad de su abundancia. Un granero no se llena de la noche a la mañana, se llena con la constancia de la bendición de Dios sobre lo que hacemos.
Dios promete bendecir la obra de sus manos. Aún en esta etapa de su vida, sus manos tienen poder a través de la oración y la fe. Al bendecir a otros, al ser agradecido con lo poco, usted está abriendo las compuertas para que lo mucho llegue. Dios quiere cambiar su posición de alguien que siempre está preocupado por las deudas, a alguien que vive en la libertad de su provisión. Dice su palabra que Él abrirá su buen tesoro, el cielo, para dar la lluvia a su tierra y para bendecir toda obra de sus manos. Y añade algo asombroso: prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esta es la identidad que Dios tiene para usted. Usted no es un mendigo de favores, es un heredero del reino. Mientras el mundo habla de crisis, usted hable de la provisión del pastor. Él es Jehová Jireh, su proveedor. Siéntase hoy abrazado por esa abundancia. No es una abundancia egoísta, sino una que le permite ser un canal de bendición para sus hijos, sus nietos y su prójimo. Visualice sus graneros llenándose, sus deudas desapareciendo y su corazón rebosando de gratitud. El Señor es fiel y su palabra no vuelve vacía. Finalmente, amado hermano, reciba esta promesa de autoridad sobre su vida financiera y personal. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Esto no significa orgullo, significa que usted ya no será esclavo de las circunstancias. Ya no será el miedo el que dicte sus decisiones, sino la palabra de Dios. Usted está por encima de la preocupación, por encima de la escasez, porque Cristo vive en usted. La bendición de Dios le da una nueva dignidad. Usted es un hijo del Rey, y un rey siempre cuida de su familia. Al terminar de escuchar estas palabras, sienta cómo la tensión abandona sus hombros. Dios ha escuchado cada una de sus peticiones silenciosas. Él ha visto sus lágrimas por las facturas no pagadas y por el deseo de ayudar a los suyos. No se preocupe por cómo lo hará Dios, solo confíe en que Él lo hará. Descanse profundamente, sabiendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mañana despertará con nuevas fuerzas, con una mente clara y con la paz de que su provisión está en camino. El cielo está abierto sobre usted. Descanse en su amor, descanse en su promesa. Amén. Amado Hijo, amada hija de Dios, antes de que el sueño rinda sus ojos, quiero invitarle a soltar todo peso. No sé en qué momento exacto el dinero o las preocupaciones por el mañana comenzaron a apretar su corazón, pero hoy el Señor le dice: ven a mí y descansa. A veces, más pesado que la falta de dinero es ese miedo silencioso a un mañana que parece incierto. Quizás ha sentido que incluso sus oraciones rebotan en el techo, que nada cambia. Pero déjeme decirle algo con ternura. Dios conoce perfectamente su situación. Él no es indiferente a su mesa, ni a sus facturas, ni a sus anhelos más profundos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, encontramos un tesoro de promesas que fueron escritas pensando en usted. Dice la palabra: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos,
Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Note que no dice que deba ser perfecto o joven, dice simplemente escuchar y seguir. Mientras descansa en su cama, sepa que la obediencia comienza en el corazón que confía. Dios no mira si está de rodillas o acostado debido a su cansancio o salud. Él mira que su alma está buscando su voz. Esta noche, acepte que el camino a la bendición financiera comienza con una rendición espiritual. Deje de mirar el saldo de su cuenta y comience a mirar la fidelidad de aquel que alimenta a las aves del cielo. Usted es mucho más valioso que ellas. La bendición de Dios no es algo que usted persigue, es algo que le alcanza cuando usted camina con Él. Duerma con la certeza de que el dueño del oro y la plata es su Padre, y Él ya está trabajando en su provisión, mientras usted recupera sus fuerzas. Escuche bien estas palabras que el Señor le susurra hoy. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Qué promesa tan hermosa para un corazón cansado. No importa dónde se encuentre usted ahora, ya sea en medio del ruido del mundo o en la soledad de su habitación, la bendición de Dios no tiene límites geográficos. Para usted, que quizás siente que sus días de gran actividad han pasado, el campo representa ese lugar de esfuerzo silencioso, donde nadie lo ve, pero Dios sí. El campo es el lugar donde se siembra con paciencia y esperanza. Tal vez su campo sea su familia, su salud o esos pequeños ahorros que cuida con esmero. Dios promete que allí, en lo cotidiano y en lo escondido, su gracia florecerá. La provisión de Dios no siempre llega como un rayo caído del cielo. A menudo llega como una restauración del orden en su vida. Él le da sabiduría para administrar, abre puertas que parecían cerradas con llave y pone gracia en su rostro ante los demás. Al meditar en Deuteronomio 28, entendemos que ser bendecido en el campo significa que su trabajo, por pequeño que parezca a los ojos del mundo, dará fruto abundante bajo el rocío del cielo. Dios está ordenando sus finanzas ahora mismo. Él está quitando la angustia de su mente para que pueda ver las oportunidades que Él pone frente a usted. No se desespere si el milagro no se ve completo todavía. La semilla en el campo crece bajo tierra antes de salir a la luz. Su bendición está creciendo. Confíe en que el Señor enviará la lluvia a su tiempo, ni un segundo antes, ni un segundo después. Repita en su interior: soy bendito al entrar y bendito al salir. Deje que esta verdad sature sus sueños y disipe toda sombra de escasez. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Imagínese las manos de Jesús sobre su hogar, sobre su despensa, sobre su cartera. Él no quiere que usted viva en el miedo a la falta, sino en la seguridad de su abundancia. Un granero no se llena de la noche a la mañana, se llena con la constancia de la bendición de Dios sobre lo que hacemos. Dios promete bendecir la obra de sus manos. Aún en esta etapa de su vida, sus manos tienen poder a través de la oración y la fe. Al bendecir a otros, al ser agradecido con lo poco, usted está abriendo las compuertas para que lo mucho llegue.
Dios quiere cambiar su posición de alguien que siempre está preocupado por las deudas a alguien que vive en la libertad de su provisión. Dice su palabra que Él abrirá su buen tesoro, el cielo, para dar la lluvia a su tierra y para bendecir toda obra de sus manos. Y añade algo asombroso: prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esta es la identidad que Dios tiene para usted. Usted no es un mendigo de favores, es un heredero del reino. Mientras el mundo habla de crisis, usted hable de la provisión del pastor. Él es Jehová Jireh, su proveedor. Siéntase hoy abrazado por esa abundancia. No es una abundancia egoísta, sino una que le permite ser un canal de bendición para sus hijos, sus nietos y su prójimo. Visualice sus graneros llenándose, sus deudas desapareciendo y su corazón rebosando de gratitud. El Señor es fiel y su palabra no vuelve vacía. Finalmente, amado hermano, reciba esta promesa de autoridad sobre su vida financiera y personal. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Esto no significa orgullo, significa que usted ya no será esclavo de las circunstancias. Ya no será el miedo el que dicte sus decisiones, sino la palabra de Dios. Usted está por encima de la preocupación, por encima de la escasez, porque Cristo vive en usted. La bendición de Dios le da una nueva dignidad. Usted es un hijo del Rey, y un rey siempre cuida de su familia. Al terminar de escuchar estas palabras, sienta cómo la tensión abandona sus hombros. Dios ha escuchado cada una de sus peticiones silenciosas. Él ha visto sus lágrimas por las facturas no pagadas y por el deseo de ayudar a los suyos. No se preocupe por cómo lo hará Dios, solo confíe en que Él lo hará. Descanse profundamente, sabiendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mañana despertará con nuevas fuerzas, con una mente clara y con la paz de que su provisión está en camino. El cielo está abierto sobre usted. Descanse en su amor, descanse en su promesa. Amén.